jóvenes, nos habíamos quedado, de hecho realizamos en clases este ejercicio 9 en cálculos de probabilidad. Nada más que quisiera recapitular un poco, un resumen muy breve de lo que hemos visto hasta el momento, antes de volver a repetir el ejemplo 9. Bueno, entonces, básicamente para el cálculo de la probabilidad, como ya habíamos visto, hay dos reglas para calcular la probabilidad: la regla de la adición y la regla de la multiplicación. Sí, estas dos son las reglas. La regla de la adición, ya hicimos muchos ejemplos y muchos ejercicios. Ahorita estamos por terminar en la regla de la multiplicación. Pero repito, para la regla de la adición, es decir, para cuando sumamos, lo que realmente estamos calculando es una unión, ¿sí? Y la unión es cuando el ejemplo nos pide la probabilidad de que ocurra el evento A o que ocurra el evento B. Cuando tiene una O el ejercicio, es decir, el problema que nos pide que el evento A o el evento B, lo que realmente vamos a aplicar es la regla de la adición, es decir, esta reglita de aquí. Pero para eso es por medio de la probabilidad de la unión de los dos eventos. Es decir, calculo la probabilidad de A más la probabilidad de que ocurra B y le resto la probabilidad de la intersección si es que existe intersección. Si no existe intersección, basta con calcular la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero repito, eso es para la adición, cuando el problema me tiene inserta una letra O. Pero ahorita estamos por concluir la regla de la multiplicación. En la regla de la multiplicación es cuando el ejercicio tiene que me pide calcular la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B. Es decir, tiene implícita una I en vez de una O. ¿De acuerdo? En la regla de la multiplicación, lo que estamos calculando es una intersección. En vez de una unión, vamos a calcular una intersección. Pero en la regla de la multiplicación, digámoslo de esta manera, hay dos fórmulas: esta y esta. ¿Cuándo voy a ocupar esta fórmula o cuándo voy a ocupar esta fórmula? Depende de si los eventos A y B son dependientes o independientes. Si un evento no depende del otro, es decir, que son independientes, nada más multiplicamos la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si son independientes, lo que vamos a ocupar es esta fórmula: la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ocurrió A. En este caso, si esta y esta es lo mismo, es porque los eventos son independientes. Ya lo vimos en clases, nada más quería repetirle esta partecita. Pues vámonos al ejemplo último que vimos en el salón de clases, que fue el ejemplo 9, que es un ejemplo un poquito más completo, que contiene varias cosas importantes que podamos saber. Miren, nos piden o nos dice el problema. El problema ya nos está dando la probabilidad. La probabilidad de que Roberto y su esposa vivan dentro de 20 años es 0.9, es la probabilidad de que Roberto viva dentro de 20 años, y la probabilidad de que su esposa viva es del 0.95 o el 95%. En el inciso A me pide haya la probabilidad de que dentro de 20 años ambos estén vivos. Es decir, que Roberto y su esposa estén vivos. ¿De acuerdo? Entonces, necesito la probabilidad de A y la probabilidad de B, porque dice ambos. Ya me lo está dando el problema. ¿Cuál es la probabilidad? O vamos a llamar evento a que Roberto esté vivo, y evento B a que su esposa esté vivo. Como ya me dan estas probabilidades, la probabilidad del evento A, que es de que Roberto esté viva, es del 0.9. Y la probabilidad del evento B, que su esposa esté viva, es del 0.95. Eso me lo da el problema. Ahora, como los eventos son independientes, no importa, uno no afecta al otro,
Simplemente lo que tengo que calcular es la multiplicación de la probabilidad de que Roberto esté vivo por la probabilidad de que su esposa esté viva. Por eso aquí hay un por, porque es una intersección. Realizo la multiplicación de 0.9 por 0.95 y me da una probabilidad del 0.855, que es lo mismo que el 85%. Listo, la probabilidad de que los dos estén vivos dentro de 20 años es del 85%. Nada más multiplico. El ejemplo B. Calcula la probabilidad de que ninguno de los dos esté vivo. Aquí lo que me están pidiendo es cuál es la probabilidad de que ni Roberto ni su esposa estén vivos dentro de 20 años. Para eso, el ejercicio me dijo cuál era la probabilidad de que Roberto esté vivo y cuál era la probabilidad de que su esposa esté vivo. Entonces, para decir que cuál es la probabilidad de que Roberto no esté vivo, vamos a hacer a complemento, o sea, el complemento de A. Si esto es la probabilidad de que Roberto esté vivo, a esto lo vamos a decir la probabilidad de que esté muerto. Si esta es la probabilidad de que esté vivo, la probabilidad de que esté muerto equivale a pensar o a decir, bueno, el 100% de probabilidades menos la probabilidad de que esté vivo me va a dar como resultado la probabilidad de que esté muerto. ¿Sí? Entonces, para calcular la probabilidad de A complemento, a esta cantidad le tengo que restar 1. Por eso aquí tengo 1 menos la probabilidad de que Roberto esté vivo. Y eso me va a dar como resultado la probabilidad de que Roberto esté muerto. Hago esta resta, me da 0.1 que equivale al 10%. Este 10% es la probabilidad de que Roberto esté muerto. De igual manera, si la probabilidad de que su esposa esté viva es del 95, 0.95, pues la probabilidad de que esté muerta, es decir, la probabilidad de B complemento va a ser 1 menos esto. Por eso aquí tengo 1 menos 0.95 me da como resultado 0.05, que es del 5%. Muy bien, pues entonces esta es la probabilidad de que Roberto esté muerto dentro de 20 años y esta es la probabilidad de que su esposa esté muerta dentro de 20 años. Entonces aquí como me dice que ninguno de los dos esté vivo, es decir, que los dos estén muertos, tanto Roberto y su esposa estén muertas, realizo la intersección, es decir, multiplico la probabilidad de que Roberto esté muerto dentro de 20 años por la probabilidad de que su esposa esté muerta dentro de 20 años. Y eso, si realizo la multiplicación en una calculadora, me da 0.005, que equivale al 0.5%. Es muy baja la probabilidad de que los dos estén muertos dentro de 20 años comparada con la probabilidad de que los dos estén vivos dentro de 20 años. Bueno, ya tenemos la probabilidad de que los dos estén vivos, que es esta, y la probabilidad de que los dos estén muertos, que es esta. Siguiente problema. Calcula la probabilidad de que al menos uno viva. Es decir, al menos uno es lo mismo que decir o que Roberto esté vivo, o que su esposa esté vivo, o que los dos estén vivos. Ya les expliqué en clases de que cuando veamos esta palabra en un problema, al menos uno equivale matemáticamente a decir uno menos la probabilidad de ninguno. ¿Sí? Cuando vean al menos uno, es lo mismo que uno menos la probabilidad de ninguno. Entonces, para calcular de que al menos uno viva, aplicó esta reglita o esta fórmula, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que ninguno viva. Pero la probabilidad de que ninguno viva ya la habíamos calculado acá, que me daba 0.005. Entonces hago 1 menos 0.05
me da un porcentaje del 99.5%. Listo, ya tengo la probabilidad de que al menos uno de los dos esté vivo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que solo Roberto esté vivo? Solo Roberto esté vivo equivale a pensarlo de esta manera. ¿Cuál es la probabilidad de que Roberto esté vivo por la probabilidad de que su esposa esté muerta? Por eso tiene una rayita acá arriba, que es el complemento de que ella estuviera viva, pero como aquí debe de estar muerta, le pongo una rayita arriba que equivale al complemento. Pues nada más realizó la multiplicación de que él esté vivo por la multiplicación de que ella esté muerta. Y estos dos datos ya los tengo. La probabilidad de que él esté vivo era del 0.9 multiplicado por la probabilidad de que ella esté muerta, es decir, PB complemento. La probabilidad de B complemento era 0.05, por eso aquí está 0.05. Realizo esta multiplicación en mi calculadora y me da 0.045, que equivale al 4.5%. Lo mismo para la probabilidad de que solo su esposa viva dentro de 20 años. Eso equivale a que si nada más la mujer está viva, eso es que Roberto está muerto, por eso tiene una rayita aquí arriba, que es el complemento de que estuviera vivo. Por supuesto, aquí es la probabilidad de que Roberto esté muerto, por eso tiene una rayita arriba, por la probabilidad de que ella esté viva, por eso no tiene rayita. Y la probabilidad de que Roberto esté muerto, probabilidad de A complemento, ya lo tengo por acá arriba. De hecho, aquí está. La probabilidad de que Roberto esté muerto era del 0.1. 0.1 multiplicado por la probabilidad de que ella viva. Y la probabilidad de que ella viva me lo daba el problema, que era 0.95. Realizo esta multiplicación en mi calculadora y me da como resultado 0.095, que equivale al 9.5%. Listo. Pasamos a otro ejercicio y ya es el último que me quedé en clases para explicárselos para ya poderles dejar la actividad de esta semana. El ejemplo dice, se sacan al azar dos cartas de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un rey y la segunda carta sea un as? Me pide con reposición en el inciso A y sin reposición en el inciso B. Recordemos que ya les expliqué a qué se refiere con reposición. Como aquí voy a sacar dos cartas, con reposición se supone que saco la carta, la observo y la vuelvo a regresar a la baraja. Y sin reposición significa que tomo la primera carta y esa primera carta ya no la regreso al mazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un rey y la segunda sea un as? Voy a llamar al evento A la probabilidad de que sea rey y voy a llamar evento B a que la otra carta sea un as. Calculo las probabilidades de manera individual. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un rey? Es decir, la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un rey de un mazo de barajas? Recuerden que la probabilidad es casos favorables entre casos totales. ¿Cuántos reyes hay en total en la baraja? Pues hay 4 reyes nada más, por eso aquí hay un 4. ¿De cuántas cartas totales? De 52. ¿De acuerdo? Y ahí tendría que, a partir de ahorita tendría que calcular la probabilidad de B. ¿De cuál sería la probabilidad de un as? Y también cuántos ases hay. Hay 4 ases de 52 cartas posibles. Pero chequen esto. El ejemplo me está diciendo una I. Recuerden que una I significa que es una intersección. Me voy a regresar tantito aquí. Aquí. La probabilidad de una I. O voy a ocupar esta fórmula o voy a ocupar esta fórmula.
¿sí? O voy a calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B, o voy a calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ocurrió A. Depende de que si son independientes o no son independientes. En este caso son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque no me influye una carta, no depende de lo que haya ocurrido en la otra carta. De tal manera que aquí está, voy a calcular la probabilidad. Voy a multiplicar simplemente las dos probabilidades. La probabilidad de que saque un rey con la probabilidad de que saque un as. Nada más los multiplico. Y si ustedes multiplican 4/52 por 4/52, van a ver que les da 16 dividido 2704, porque 4 por 4, 16. 52 por 52, 2704. Y esa es la probabilidad de que cuando yo saque. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un rey en la primera y después saque un as? Es de 16 sobre 2704. Pero es porque es con reposición. Aquí porque es 52. Porque yo observé la primera carta y la volví a regresar al mazo, entonces volví a tener 52 cartas. Se ve un poquito más claro cuando hago el inciso B. En el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que saque un rey? Pues hay 4 reyes de 52 cartas. Pero como aquí me dicen sin reposición, ese rey que ya saqué lo vuelvo a meter al mazo. Perdón, ya no lo meto al mazo, de tal manera que cuántos ases quedan en el mazo, quedan 4 ases, pero ya no quedan 52 cartas, porque la primera carta ya no la regresé al mazo. Si tenía 52 cartas y ya saqué una, me quedan 51. ¿Sí? En este caso, digamos que ocupo la otra fórmula. ¿Por qué? Porque si el evento A es sacar un rey, el evento B sería sacar un as. Pero sacar un as sería 4 de 52 y aquí tengo 4 de 51. Entonces aquí sí es B dado que ya ocurrió A. Dado que ya ocurrió A, es decir que ya saqué una carta de acá, me da 51. De tal manera que en este ejercicio sin reposición, la probabilidad de B es distinta de la probabilidad de B dado que ya ocurrió A. Pero bueno, es simplemente que aquí ya no tengo una carta que ya saqué acá. Y para calcular esa probabilidad basta con multiplicar esto por esto. Y si realizamos esa multiplicación, 4 por 4 es 16, 52 por 51 es 2652. Y listo. Con eso concluyo la clase. Este es el último ejercicio de 10 que vimos. No es la única clase que les doy sobre esto. Ya en el salón de clases ya vimos muchos ejercicios sobre esto. Ya les puedo dejar la actividad número 5 y la realizan y me la entregan en clase.